Gracias a todas las personas que están aquí, a quienes hoy nos acompañan, también al Ayuntamiento por cedernos esta sala. Y bueno, antes de comenzar, quisiéramos un poco explicar el porqué de este encuentro y por qué la coordinadora se embarca en este tipo de propuestas. La coordinadora y quienes formamos parte de ella nos embarcamos en esta línea de trabajo hace ya mucho tiempo porque entendemos que el derecho a la información es un derecho humano, es un bien público que hay que garantizar y que como personas y ciudadanos y ciudadanas debemos también exigir su cumplimiento, y eso lo hacemos a través de una vigilancia ciudadana sobre los medios de comunicación y en nuestro caso también con alianza con medios que consideramos que hacen su trabajo de manera honesta y enfocada. Creemos también que el periodismo es un elemento esencial, una profesión esencial para explicar realidades que aparentemente están muy separadas y no tienen nada que ver entre ellas, que están alejadas y que sin embargo tienen muchas más conexiones de las que en principio creemos. También parte de una clara colaboración con ciertos medios de comunicación y periodistas que, aunque en barcos diferentes, de alguna manera remamos en la misma dirección, y esa también es una línea habitual de trabajo que nos gusta mantener. Y también porque somos muy conscientes del poder que tiene la palabra y el periodismo para entender el mundo y para entendernos en el mundo que nos ha tocado vivir. También para desenmascarar infamias e infames, para nombrar con rigor y ofrecer claves para entender y generar algún cambio, así sea chiquitito. Paso a presentar a las personas que me acompañan. Es un honor para nosotras contar con grandes profesionales como los que hoy tenemos aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Empiezo por Agus, que lo tengo aquí al ladito. Agus Morales pone los oídos en lo que nos escucha. Esto lo has dicho tú, aunque me mires así. Sí. No me lo he inventado yo. Agus lleva una década siguiendo la historia de personas refugiadas y entusiasmándose por contar el mundo. Corresponsal durante 5 años en Pakistán y la India y 3 años con Médicos Sin Fronteras. Ahora es reportero independiente y sigue preguntándose cómo entusiasmarnos por contar el mundo. Fundador y director de la revista 5W. Y lo que él mismo dice es lo siguiente: lo que nos define como civilización, entre otras cosas, es interesarnos por personas y problemas que no necesariamente nos afectan. Desde un punto de vista utilitario, esto no sirve para nada, solo nos afirma de una forma un tanto incomprensible como humanos. Muchas gracias, Agus, por estar aquí. Sigo por Bakala Kimani, Kim, que me ha dicho que prefiere que le llamemos así, que es más fácil. Él es escritor, docente, periodista. Kim es muchas cosas porque está especializado en cooperación internacional. Decía que, ahora hablando, que era un temporal permanente, ¿no? Porque hace 1000 cosas y eso es lo que le permite ser temporal permanente. Está especializado en relaciones internacionales, en migración, en cooperación, en género. Y él defiende la urgente necesidad de contar África desde las ausencias, desde esos espacios, personas y propuestas que no aparecen normalmente en los medios generalistas. Él es natural de Congo-Brazzaville y considera que existe un vacío mediático y una mala información, una imagen bastante sesgada sobre África y lo que significa África y las personas africanas. Dirige la revista Afro-Kairos, en la que intentan cubrir precisamente esas ausencias y otras que nos contarán. Además escribe y sus relatos cuentan vidas que tienen mucho de real y de periodismo. Vivencias que van mucho más allá de casos concretos y que tienen también mucho de periodismo y de político. Kim asegura que debemos volver al sentido de la vida, que no puede ser otro que el del ser humano. Gracias por estar hoy aquí, Kim. Y Leila Guerriero, ella es periodista argentina de Junín, de la provincia de Buenos Aires. Ella comenzó en 1991 en la revista Página 30 y la verdad que seguir la pista profesional de Leila significa saltar de un país a otro, de una publicación a otra, de un formato a otro y sentir el vértigo del viaje constante y la pasión permanente por el periodismo. Con varios premios a sus espaldas, es editora para América Latina de la revista Gato Pardo y dirige la colección Mirada Crónica de Editorial Tusquets, Argentina. Como ella misma dice, durante mucho tiempo pensó que la tarea de un periodista consistía en ir, ver, volver y contar. Ahora también lo piensa y además se pregunta por qué, cómo y para qué hace lo que hace. Leila considera que para ser periodista hay que ponerse al servicio de la historia del otro.
Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, como acabamos esa presentación de los tres refiriéndonos al ser humano y a la humanidad y el periodismo ligado al ser humano, quisiera rescatar una frase que se mencionó en la revista, en el aniversario de la revista 5W, que decía que cronista no es quien cuenta números, sino quien pone cara y ojos y quien cuenta la historia a través de las personas. Y ahí va la primera pregunta que os lanzo. ¿Se puede explicar el mundo a través de las historias humanas más cotidianas? ¿Quién se anima? La pregunta es tremenda, ¿eh? Bueno, eso supongo que era un poco, no sé en qué contexto dijimos esa frase, pero supongo que era en el contexto de eso que decimos, que en la revista hacemos pequeñas historias y grandes explicaciones, que es algo en realidad muy viejo que hacemos muchos, que es simplemente no contar la geoestrategia de la guerra siria, sino simplemente a través de una persona intentar contarla de otra manera, ¿no? Y claro, yo no solo pienso que es posible, sino creo que es prácticamente la única manera. Es la única forma de realmente contar la complejidad de una situación. ¿Esto anda o es nada más así como el gesto? No, ya sé. Yo pienso como Agus y me parece que esa frase resume muy bien de qué se trata el periodismo. También creo que tampoco tenemos que caer en el tic, ¿no? De creer que cada gran historia siempre tenemos que encarnarla como en una sola persona y que eso va a terminar siendo como emblemático de algo más grande. Porque eso lleva también a la fórmula, a pensar que solo hay una manera de contar las cosas, que solo hay una manera correcta de hacer las cosas. Y creo que esto no... Pero sin duda yo creo que las historias tienen que estar encarnadas en alguien o en alguienes, digamos. No puede haber abstracciones. Me parece que cuando logramos que el lector empatice con la historia de alguien a quien le sucede algo bueno o malo, el texto, a pesar de ser quizás una historia muy local, se transforma en algo muy universal, ¿no? Entonces creo que eso es lo que uno tiene que buscar, a través de una persona o de 45, pero transformar el texto en un texto que termine contando el amor, la pérdida, la pena, la catástrofe, la melancolía, el abismo de la muerte, la alegría a través de gente a la que le pasan cosas. Sí, bueno, yo creo que voy también en la misma línea, de momento vamos todos en el mismo barco, pues que yo sinceramente lo que pienso es que sí, que hay que partir a veces de lo global hacia lo local y de lo local hacia lo global, ¿no? Digamos, la historia de una persona, aunque parezca íntima, aunque parezca una pequeña historia, a veces puede ser un punto de partida para poder entender o entrar en un universo que hasta ahora no conocíamos o que no habíamos descubierto, simplemente porque una historia, lo que yo lo digo en una novela, ¿no? Lo que vivimos no solo lo vivimos como individuo, nosotros, en mi caso que vengo de Congo, que no nos entendemos como individuos, sino como personas formando parte de una comunidad. Así que la historia que parece aparentemente que es mi historia mía, no, sí, es muy bueno que se cuente porque una vez que se haya contado puede interesar a otras personas, incluso hay gente que está muy lejos de ti, a miles de kilómetros, que pueden encontrar en tu historia motivos para cambiar, motivos para salir de su propia situación, incluso para animarse y para... Eso puede ser digamos, un punto para la transformación, pero ya no solo de las personas, sino incluso de toda una colectividad, de toda una comunidad, de toda una sociedad. Por eso sí voy en la misma línea, que sí que se puede entender el mundo, se puede explicar el mundo a través de una historia, por muy pequeña que sea. Pregunta algo que no estemos de acuerdo, venga. Algo que no estéis de acuerdo. Vale, no lo sé si no vais a estar de acuerdo. Bueno, sobre todo Leila y Agus os dedicáis mucho a la crónica. En un momento en el que parece que todo va muy rápido, parece que los titulares son rapidísimos, entras en una página web y al instante ha cambiado la noticia y lo que hoy es noticia mañana no es, y parece que nos movemos a golpe de suceso en lugar de a golpe de proceso, ¿no?
¿Qué cabida tiene en este panorama la crónica y cuál es el valor adicional que tiene la crónica en este contexto? La crónica, o como se llame, ¿no? O la cansada de su nombre, pues fíjate si le queda espacio. Porque en esta sociedad compulsiva, enamorada de la efervescencia, ¿no? En la cual todo es ¿no? volátil y que no llegamos... Fíjate si le queda terreno a la crónica, ¿no? Para cubrir todo lo demás. Y al final, es que no solo tiene futuro, sino que es que lo que tiene voluntad de permanencia es lo que queda al final. Que puede o no tener sentido económico, que es lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Sobre el utilitarismo, ¿no? Etcétera. Podemos discutir, ¿no? Pero tiene todo el sentido. Y todo lo que tenga voluntad de permanencia. Bueno, por ejemplo, yo siempre hay una cosa que digo entre colegas periodistas, que algunos me miran de forma rara a veces, que es cosas como la poesía, por ejemplo. ¿Cómo no va a tener sentido la poesía? ¿Qué pasa? Que sirve para todo y para nada, ¿no? A la misma vez. Entonces, no entra dentro de esa mentalidad no instrumental. Pero ¿cómo no va a tener sentido? Y en el terreno de un género periodístico como es la crónica, pues fíjate todo el terreno que le queda para contar todo aquello que lo demás se deja. Ahora estamos todos como locos con un tema, ahora por ejemplo con la selección de Estados Unidos, que yo lo entiendo, antes hablábamos que evidentemente es una cosa importante, pero hay momentos en que es irracional también, porque si todo el mundo habla de una cosa, pues pero con un enfoque un poco diferente, al final, pues la crónica es una forma de mirar las cosas que te hace también contarlas de forma diferente, aunque sea la misma cosa. Y claro, pues yo creo que le queda pues mucho camino por delante. Bueno, sí, yo creo que tiene todo el sentido. Me parece también que no solo hay que pensar las cosas en términos de utilidad, ¿no? O sea, digo, hay cosas que son inútiles, como la poesía, en el mejor sentido de la palabra inútil. Sí, el teatro también es inútil, quiero decir, o sea, no produce un efecto, ¿no? Y es mejor que existan. Es mejor que exista la novena sinfonía a que no exista. Digo, a mí me da más placer que esté en el mundo Mozart, que haya estado, a que no haya estado. No quiero comparar la crónica con Mozart y con Beethoven, pero sí digo que decir que la crónica va a ser lo que va a salvar al periodismo, o sea, como buscarle... O sea, la crónica sirve porque cuenta historias, y si esas historias ayudan a comprender un mundo, el cronista siempre es el que llega después, el que llega tarde, el que va dentro de 3 meses a Estados Unidos y si gana el Pato Donald como presidente, ve a ver qué consecuencias tiene eso en la gente, digamos, no el que va y cubre la noticia. Entonces, la crónica ofrece una mirada más reposada, son textos que aspiran a no tener fecha de vencimiento, a que te los puedas leer dentro de 30 años, como se puede leer una buena novela, un buen cuento dentro de 30 años. Y sobre todo creo que es una mirada que ayuda a comprender un mundo que es cada vez más complejo. Yo creo que un mundo que es cada vez más complejo necesita de miradas cada vez más complejas. Y siento que toda historia que se narre en términos de reduccionismo va en detrimento no solo de la inteligencia del que lee, es un desprecio a la inteligencia del que lee. Si yo asumo que el que lee solo puede leer 140 caracteres y historias cortas y reducidas en estos son buenos, estos son malos, estos son pobres, estos son ricos, estos son feos, estos son lindos, estoy diciendo al lector que es un idiota. Y yo aspiro a pensar que los lectores son muy inteligentes. Entonces, me parece que la crónica en ese sentido es como también una revalorización de ese lector que está ahí, que algunos suponen que ya no lee, yo creo que no, eso. Sí, bueno, yo creo que era más bien vuestra pregunta, pero si quieres que diga algo, pues es que no vamos a caer todos y todas en el imperialismo de lo que es de la sociedad líquida, ¿no? Como así se llama, ¿no? Es que es que ya no es noticia, no, es que no tiene sentido que estemos ahí todos corriendo y todas corriendo detrás de una noticia que va desapareciendo nada más que llegar, porque entra una noticia y desaparece. Yo creo que tenemos, por lo menos hay un sector de la sociedad que también que espera de nosotros y nosotras que contemos cosas
pero tomando todo el tiempo posible, que se pueda investigar, que se pueda contar con todos los detalles posibles para que la persona que también que está leyendo, como lo decía, pues que se entere de qué se trata, para no estar todos como haciendo lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es un poco la tendencia, y en Afrocairos, de hecho, nosotros nos hemos desmarcado un poco de entrar en la lógica de todo lo que se enseña en la Complutense. Yo así lo llamo, ¿no? Digamos que si la Complutense dice que el género crónica tiene que tener, no sé, X caracteres, pues nosotros decimos no. Nosotros, cada uno, no tenemos limitaciones. Cuando pedimos a una persona que escriba una historia, que cuente algo, no le decimos, no tienes que producir, no sé, una página X 1500 caracteres, no lo hacemos. Tú cuéntalo. Y luego, si no puede salir todo en papel, pues lo publicamos en internet. Y si hay un lector o una lectora no puede leer tantas páginas, pues seguramente algún día va a hacer una investigación sobre el tema, pues va a recuperar las páginas que hace meses dejó porque no tenía tiempo para leer. Son demasiadas cosas. Si entráis en la página web de Afrocairos y podéis ver las revistas en PDF, nos tomamos el tiempo de contar, pero con mucho gusto, sobre todo a la hora de reírnos de Rajoy, que tanto nos gusta, pues ahí pues no ponemos limitaciones, contamos y contamos hasta que nos cansemos y ya está. Pues, sí. Comentaba ahora una cosa, que es que necesitamos entender el mundo, ¿no? Y los múltiples vértices y conexiones que existen en ese mundo. ¿Cómo conseguimos con el periodismo y a la hora de contar, nosotras también que nos dedicamos a la comunicación en las ONGs, de qué manera conseguimos comunicar esas conexiones que a veces están tan difuminadas y que hacen que irremediablemente estemos conectados con alguien que vive pues en Buenos Aires o que vive en Congo? Pensaba que te había preguntado directamente por eso. Bueno, yo creo que lo que hemos perdido... Yo creo que lo que hemos perdido y que es fundamental para eso es la pulsión humanista, ¿no? La pasión intelectual. Digo estrictamente para lo que tú comentas, que es estas conexiones, ¿no? Que haces, ¿no? Esto es lo que... Bueno, yo creo que continúa, pero que es lo que se necesita para establecer esas conexiones que hacen que donde no hay una historia de repente la haya, ¿no? A ver, hablamos también de palabras que a mí me dan miedo, y las usamos en la revista, que el mundo, entender el mundo, quiero decir, ¿no? A veces, ¿no? A mí me pasaba cuando tenía 18 años que digo, bueno, me voy a leer todos los libros de la biblioteca, entonces el saber lo voy a tener, ¿no? Esta visión positivista de que es un progreso del conocimiento y que se puede acabar, no sé, es imposible, ¿no? Pero aunque sea solo para esas pequeñas cosas, yo creo que esa pasión, ya no solo la empatía, sino también esa pasión intelectual, creo que es fundamental. Sí, bueno, yo creo que a veces Martín Caparrós siempre dice que todo su trabajo de todos estos años se está preparando, es un gran periodista argentino, y dice que todo el trabajo de crónicas que está haciendo estos años lo están preparando para contar la crónica más difícil de su vida, que es la crónica de la manzana donde vive, la manzana de su casa, ¿no? Creo que esta ambición de explicar el mundo así como con grandes palabras no existe. Esto me remite un poco a tu pregunta del principio, si podemos contar el mundo a través de la historia de la gente. Y yo pensaba en este libro Hiroshima que escribió John Hersey en el año 1946, que contó la guerra en un libro de 250 páginas, digamos. Y contó la guerra a través de la historia de 6 personas u 8 personas que vivían en Japón, que habían sido víctimas de la bomba de Hiroshima, una realidad que le era completamente ajena, digamos. Ese texto se publicó en el New Yorker, después se publicó como bajo la forma de libro, se agotó la revista por completo. Los americanos empatizaron con esas historias de gente que en ese momento eran el perfecto enemigo. Los japoneses para los gringos en ese momento eran Satanás, digamos, porque les habían hecho Pearl Harbor y porque muchos de los suyos habían caído. Entonces creo que esa es un poco la operación de uno. Tratar de encontrar en historias que aparentemente no tienen esa empatía natural, ¿no? Dar esa vuelta, encontrar el entusiasmo y ver la manera de cómo lograr que esa historia que aparentemente transcurre en las antípodas, no sé,
en el Congo, que no tiene nada que ver con mi país, Argentina, que somos como dos países muy distantes y muy distintos, termina interesándome la pequeña historia de una persona que me puede, incluso como lectora, hacer sentir menos loca y menos sola. O sea, digo, eso es un poco la función. Creo que David Foster Wallace decía que el fin de toda narración es llevar perturbación a los que están en paz y paz a los perturbados. Y yo creo que eso es un poco, ¿no? Entonces, bueno, agudizar el ingenio para ver de qué manera se puede hacer eso me parece que es como el gran desafío a la hora de contar historias. Sí, yo creo que no hace falta que responda a la misma pregunta, puede lanzarse. Sí, para que no sea como es que ya si no se va a convertir en algo aburrido. Así que se ya puede cambiar y luego no sé si está permitido que el público también haga preguntas, que puede ser mejor. Sí, escucho si hay otra pregunta. Bueno, si podemos cambiar el orden. Hay protesta de público, ahora abrimos al público. Sí, estamos hablando un poco de la crónica, de cómo conectar, y a mí me gustaría dar un pasito más y hablar de quiénes protagonizan las crónicas. Porque a veces una como lectora tiene la sensación de que focalizamos demasiado y tiendo ya un poco a hablar de temas, pues pobreza, desigualdad, violencia de todo tipo, conflictos. Tendemos a poner el foco en quien sufre esos problemas, ¿no? El hambre, las personas que pasan hambre y tal. ¿Por qué enfocamos tan poco, o al menos yo tengo esa sensación como lectora, ¿no? en quienes causan esa pobreza, ese hambre? ¿Por qué hablamos tanto de la gente pobre, y entendedme cuando digo esto, y no tanto de la gente rica? Sí que puedo contestar primero. No, pero la razón es muy sencilla, es que las que nos financian son esta gente rica, o por lo menos de una manera directa o indirecta. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos desde lo que es la realidad del terreno, ¿no? Como lo sabéis, ningún periódico vive de su publicidad. Por lo menos que sepa yo. Bueno, he leído que Argus solo vive con su dinero, solo viene de sus suscriptores, es lo que he leído, pero los grandes periódicos viven de la financiación que viene del Estado o que viene de otras grandes empresas, no solo de la publicidad de todo el día como nosotros los pequeños. Y como lo podéis entender, esto condiciona lo que es la línea editorial. Lo habéis visto aquí entre el país, lo que es la lucha, ¿podemos hablar política? No, todo es político. Lo habéis visto en lo que es la fractura que se ha producido en el Partido Socialista y la implicación de un periódico tan grande como El País. Eso significa que la ideología es una cosa, pero también el dinero, la mano que da es la mano que manda, digamos. Yo lo lamento mucho porque lo que está contando sobre dónde ponemos el foco me concierne directamente porque como migrante he tenido que sufrir lo que son los estereotipos que se aplican a toda persona que ha migrado. Tú has migrado, ¿de dónde? La pregunta clave, la primera pregunta que siempre que me hacen es ¿de dónde eres? Y yo un día estuve en la universidad, la Autónoma, fue el primer día de un máster que iba a hacer en inmigración, y nos encontramos con la compañera que no conocía, tampoco me conocían a mí. Y de repente, ¿tú también vas a estar con nosotros? Sí. ¿Y de dónde eres? Y yo la miré, primero cómo me llamo. Eso es lo que dije. Pregúntame primero cómo me llamo y luego te diré de dónde soy. Así de sencillo. Y hasta ahora la compañera se quedó con esto porque lo que le quise decir, y se lo dije, es que si tú te relacionas conmigo partiendo de mi país de origen, vas a cometer el mismo error que los demás, es ubicarme. Me sitúas geográficamente y a partir de ahí vas a aplicar todos los prejuicios que tú sabes, todo lo que te han contado sobre Congo. Y una cosa, cuando una persona dice, yo soy de Congo, todo el mundo piensa que eres de Congo, Kinshasa. Y a partir de ahí ya van todo, Coltán, guerra, no sé qué, Ruanda, no sé, y todo te lo aplican directamente, aunque hay congoleños que viven en Kinshasa que nunca han vivido ninguna guerra que ha pasado en Congo.
Eso es como lo que pasaba aquí con el País Vasco, ¿no? Que hay españoles que vivían en Madrid, que no sabían que había bombas, o por lo menos que vivían en Huesca, digamos, que no han conocido las bombas de los etaras. Lo veían en la tele como todo el mundo. Y lo mismo pasa también con nosotros. Pero ¿qué pasa? Pues te aplican todos los estereotipos y al fin y al cabo no sabes relacionarte con los demás. O aunque lo intentes, los demás están ya tan condicionados o tan condicionadas que su relación contigo, conmigo en este caso concreto, ya es una relación sesgada. Por eso, volviendo a tu pregunta, nosotros en Afrokairos lo que decimos es hay que hay que equilibrar lo que es el enfoque que hacemos dentro del tratamiento de la información. No se puede, por ejemplo, hablando de racismo, no se puede combatir el racismo denunciando simplemente actos o acciones racistas. Hay que promover acciones no racistas. ¿Qué significa promover acciones no racistas? Pues enseñando a españolas, españoles, negros o negras que están en relación de paz, de convivencia, de interculturalidad, sin problemas. Estos modelos van a permitir equilibrar la relación entre los racistas y los no racistas. Pero si siempre pasamos el tiempo denunciando, no le estamos enseñando a los racistas que existen otros que no son racistas y, de hecho, actúan y conviven con los demás. Eso es mi enfoque, nuestro enfoque también dentro de Afrokairos, y también decimos que cuando analizamos la pobreza, en caso concreto, por ejemplo, de los países africanos, es analizarlo solo desde la perspectiva de gente que sufre como si no tuviéramos capacidades, como si no tuviéramos competencias, como si no tuviéramos habilidades, también es un error. ¿Por qué? Porque, como lo sabéis, lo que son la filosofía marxista nos enseñó que más allá de lo individuo hay lo que es la estructura también que influye, que puede ser una causa de todo lo que está pasando, que tanto la guerra como la pobreza. Así que cuando se reduce, por ejemplo, nuestras guerras africanas a la barbarie, o a la barbaridad, digamos, al hecho de que son gente salvajes, que no se aguantan, que no son étnicos, de étnico, nada. En Congo Brazzaville ha habido guerra porque había petróleo que tenemos y que Francia lo necesita para poder sostener su economía. Eso es lo que tiene que saber. Y también en España a veces se necesita fomentar, apoyar, financiar grupos de presión o incluso conflictos en algunos sitios para poder beneficiarse de recursos naturales que existen en algunos países. Ahí yo creo que es difícil para vosotras y vosotros como europeos hacerlo, y os entiendo, porque al fin y al cabo tenéis que comer. Y si tenéis que comer, tenéis que contar cosas que agrada a los que os dan dinero. Pero hay que saber que todas esas noticias que se cuentan de esa forma, al fin y al cabo lo que hacen es perjudican a personas, a seres humanos, y condicionan nuestras relaciones. Bueno, ya lo he dado. No, bueno, yo no puedo aportar mucho más, digamos. Creo que hay un tema creo que los periodistas tenemos como varias falencias a la hora de encontrar historias. Una tiene que ver con las clases altas, con la gente que tiene el poder. Otra tiene que ver con algo que hablábamos un poquito acá, que tiene que ver con el lado bueno de la vida, o sea, las cosas felices. Yo siempre me pregunto, cuando paso por África, voy al África, qué sé yo, digo, acá la gente también sale a bailar, sale a un bar, debe haber eso que llamamos como polo gastronómico, ¿no? Y sin embargo, nada de todo eso aparece como en el imaginario de un occidental, digamos. Es como los latinoamericanos, que todo el mundo espera ver llegar una persona con un gorro colla, ¿no? Vestida con 7 polleras, con 7 faldas y bailando un carnavalito, y no es así. Creo que básicamente nos cuesta mucho, particularmente en el tema del poder, ir hacia arriba siempre es más difícil que ir hacia abajo. En todo, digamos. Entonces, el acceso a la gente que tiene poder a la riqueza es mucho más difícil. Un buen periodista que quiera hacer un buen texto con no sé, con el dueño de Zara,
necesita acceso al dueño, necesita entrevistarlo 4 o 5 veces, necesita hablar con su familia, necesita ver su casa, necesita ver su baño, necesita acompañarlo a la cancha de golf donde juega, y el señor no le va a dar acceso a todo eso, porque está mucho más precavido, mucho más armado, tiene una capacidad de impedir ese acceso que una persona más de nuestro no sé, clase media o clase baja no lo tiene, digamos. Entonces yo creo que también hay ahí un problema de acceso, que las clases muy altas son realmente, más allá de lo que vos decís que es verdad, digamos, que son los que financian y ponen el dinero para muchos medios, creo que también, y tienen un aparataje de abogados y qué sé yo, que también provocan un temor, ¿no? A la hora de publicar algo sobre eso, decir, bueno, si pongo algo mal sobre el señor X, me va a venir un juicio y se van a quedar con mi departamento, ¿no? Entonces, bueno, y creo que todas estas cosas y el lado bueno de la vida es mucho menos narrable, contable, yo creo que no, digamos, pero cuando vos vas a vender un texto, el editor se siente menos entusiasmado con una historia feliz que con una historia conflicto, tristeza, guerra, etcétera. Yo creo que es un error ese. La paradoja es que después, cuantitativamente, hay mucha más información sobre la gente poderosa que sobre las personas más desfavorecidas, ¿no? Pese a la falta de acceso, ¿no? Porque sí, exacto. Igual no tienes acceso a Amancio Ortega, pero cuántas noticias se publican cada día sobre sus empresas, lo que producen. Claro, pero esa es la paradoja, ¿no? Y en el caso de las personas más desfavorecidas, que creo que iba un poco por ahí la pregunta al principio, mira, por ejemplo, hace poco estamos haciendo un podcast, un programa de radio sobre República Democrática del Congo, ¿no? Brazzaville. Y claro, llamamos a expertos, gente que pensamos que nos puede aportar algo, también gente de allí, de Colectivo en Lucha, bueno. Y al final yo me he dado cuenta que íbamos cayendo un poco también los mismos tópicos, ¿no? Que son muy importantes porque, por ejemplo, el tema de coltán, ¿no? Que lo digamos en los móviles, etcétera, es indudable la importancia de eso, ¿no? Pero yo creo que al lado de eso, la denuncia no puede dejarse nunca aparte, hay que estar siempre... y evidentemente crisis humanitarias que hay en muchos países, también en República Democrática del Congo, yo creo que hay que estar atentas a ellas. Ahora, al lado de eso, pues yo creo que tienen que tener mucho más espacio, efectivamente, historias como, por ejemplo, pues hizo una periodista que se llama Trinidad Deiros, hizo un tema para nosotros que era sobre el teatro de Kinshasa, y era una compañía de teatro en Kinshasa que ya te da otra visión del panorama, ¿no? Allí. Pero sí que es cierto que es triste que en el caso de países con tanta personalidad además como República Democrática del Congo, no Brazzaville, que tengan todos estos estereotipos y que no nos demos cuenta también de su riqueza cultural. Creo que sí que es algo triste. Hemos hecho una... Sí, muy bien, muy bien. Quería retomar algo que ha dicho Kim. Él hablaba un poco de cuáles son las consecuencias de contar de una manera o de otra, de esos estereotipos que a veces incluso inconscientemente, como estabas diciendo tú ahora, ¿no? De ir cayendo en estereotipos que a lo mejor no somos muy conscientes de ello, pero que de vez en cuando hay que dar una paradita para autorrevisarnos, ¿no? ¿De qué manera, o sea, qué consecuencias puede tener contar o no contar de una manera? ¿Puede llegar a justificar algo injustificable? Políticas públicas que puedan ser aplicadas o decisiones políticas que puedan ser aplicadas por haber contado ciertas realidades de una manera u otra. Y, por ejemplo, podemos hablar del tema que nos afecta, uno de los temas que más nos afecta a Europa en este momento, como el tema de la población refugiada, ¿no? Cómo se está contando en los medios generalistas, qué es lo que está ocurriendo y si esa forma de contar está de alguna manera justificando las medidas políticas que se están tomando o es un poco como que viene antes o después, si es el huevo o la gallina. A ver, con el tema de la población refugiada, primero voy a tomar el punto de vista de las ONGs y después un poco más de periodista. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Mediterráneo, yo creo que muchas ONGs se plantean, voy a ir allí a rescatar gente para que al final muera menos gente este año y para que el problema quede un poco más tapado y que al final los responsables no tomen, ¿no? La Unión Europea, Estados europeos, no tomen la responsabilidad de hacer lo que tenían que hacer ellas, ¿no? Entonces, estas contradicciones o estos dilemas, ¿no? puede tener una ONG de decir, ¿qué hago? ¿Salvo a gente que es lo que tengo que hacer? ¿O
dejo que esto, que pase lo que tiene que pasar para que los responsables realmente pongan una solución. Este tipo de dilemas yo creo que también, de alguna forma, nos afectan a los periodistas en cómo contamos las cosas. Y, por ejemplo, cuando estamos, esa sensación, esa imagen de alud, ¿no?, hacia Europa, cuando los movimientos de población global son mucho más intensos, entre, por ejemplo, intraafricanos, entre países africanos son mucho más intensos esos movimientos que la gente que llega a Europa, por ejemplo. Esa imagen, al final, lo que hace es que la gente piense, bueno, esto es un pozo sin fondo, ¿no? Esto va a llegar y no hay una solución al problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O también con el problema de la pobreza, que sí que hay soluciones políticas a eso, hay mucho margen de mejora y sin embargo la sensación que tenemos, ¿no?, por la forma en que se informa, yo creo, de ese tema, es que no, es que algo que va a estar ahí siempre y por lo tanto pues lo que se genera es apatía o directamente indiferencia. Pues muchísimas gracias. Sí, una buena pregunta que me interesa mucho porque son de los temas que me preocupan mucho, y también voy a hacer un paralelismo con lo que son las ONG, ¿no? Al fin y al cabo, el problema que tenemos especialmente aquí en España, espero no decepcionar a nadie de verdad, es que ONG como tal no existen. No existen. Porque es difícil encontrar en España una ONG que sea ONG, organización no gubernamental. Significa que dependa de la financiación que viene de la ciudadanía. Las ONG las creamos para esperar una subvención que venga de la Comunidad de Madrid, que venga del Estado español, y luego, si ya no hay subvención, casi no hay trabajo, no hay actividad, digamos, ¿no? Eso es un problema que tenemos. Si comparamos los que hemos estudiado cooperación internacional, si comparamos, por ejemplo, lo que es las ONG en Suecia, por ejemplo, o en los Estados Unidos, son ONG. Cuando Amnistía Internacional o Transparency, no sé cómo se llama, cuando deciden meterse con un gobierno, se mete porque sabe que no depende de ningún gobierno, ni del gobierno americano, ni del gobierno de Europa, ni del gobierno. Así que hay un problema que tenemos muy serio, tanto los periodistas como las ONG, es la falta de autonomía financiera. Al fin y al cabo, nos hemos convertido en, yo lo que los llamo los misioneros, digamos, del imperialismo. Porque muy sencillo, hay casos en cooperación que se sabe muy bien. Cuando tú vas a ir a un país, se supone que tienes que hacer un diagnóstico de la realidad para saber qué es lo que necesita la colectividad o lo que es la comunidad antes de aplicar, de darles, de aportar o de contribuir a sus soluciones. Pero nosotros esto de lo contrario que hacemos. Nosotros lo que hacemos es ya desde aquí, queremos ir, por ejemplo, a hablar de la mutilación genital. Es un tema que mola. Si tú entras, quieres ir a un país africano, para hablar de lo que es la informática, aquí en España no vas a tener financiación. Si tú quieres tener financiación, en países africanos, ¿de qué tienes que hablar? Del Islam, tienes que hablar de la mutilación genital, tienes que hablar de la pobreza, incluso de la igualdad, que no digo que no hay que hablar de esos temas, sí que hay que comentar esos temas, pero lo que pasa es que estamos al fin y al cabo condicionados, estamos vendiendo nuestro trabajo sin ser a veces conscientes de que eso no necesariamente responde a las necesidades reales de la ciudadanía, de los ciudadanos, con los que yo, como persona, con una sensibilidad humanitaria diferente a los políticos, quiero trabajar, o con los que yo quiero trabajar. Así que en este tema en concreto, pienso que hace falta un esfuerzo para vaciar Motila, pero es que no es un problema personal, es un problema estructural. Tenemos un caso concreto, Aluche. Ahora mismo, aquí lo que está pasando en Aluche, sí, en el CIE, los CIE de Aluche, pues cuando antes no había, yo trabajaba en Cruz Roja, no había una ONG in situ.
todos íbamos y todas íbamos a recoger a la gente que venía de diferentes rincones de España y les recogíamos y luego íbamos, les repartíamos en diferentes provincias, comunidades autónomas. Y luego empezaron lo de CIE. En vez de que la Cruz Roja, en este caso concreto, siga en la denuncia de los CIE, que los CIE no tiene sentido en este caso concreto, como lo están haciendo Caribo, por ejemplo, lo que se hizo es negociar que por lo menos hay una presencia de agentes de Cruz Roja, por lo menos monitores o mediadores de Cruz Roja ahí dentro. Pero ¿eso en qué se convierte? En un trabajo. Y cuando se convierte en un trabajo significa que para la Cruz Roja esto tiene que seguir para poder mantener, para tener dinero, financiación y mantener el servicio. No sé si lo entendéis, porque si no va a tener que echar a algunos mediadores. Así que todo lo que es, si hablo de la pobreza, de lo que es el hambre, imaginaros, un organismo internacional como el FAO se llama también, ¿no? En castellano, ¿no? La FAO. Como la FAO. Si el primer año tú vienes, me dices que hay tanta pobreza en el mundo que hace falta 80 millones de euros o lo que sea. Y el segundo año sube el presupuesto. El tercer año sube el presupuesto. Pensadlo un poco. Lo normal no sería ponerte en tela de juicio, preguntarte si lo que estoy haciendo corresponde, está teniendo un efecto sobre la realidad, está transformando la realidad o no, o dejarlo. Yo, sinceramente, pienso que hay organismos que había que eliminar directamente porque no están cumpliendo con su misión. Porque la misión de la FAO era eliminar la pobreza. Pero ¿qué pasa? Desde que están ahí, ha aumentado mucho más la pobreza y necesitan la pobreza para poder seguir. Eso es la contradicción en la que se encuentra tanto las ONG como algunos periodistas, pues necesitan desgraciadamente el drama de los demás para poder vivir. Lo siento mucho, pero esa es pura realidad. Sí, no, coincido absolutamente con lo que dice Kim. Mientras hablaba y se refería a las ONG, yo pensaba que todo eso se puede extrapolar y pasar al lenguaje periodístico. Creo que, yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió la famosa foto aquella del niño turco muerto en la playa, Ilan. En mi país se paralizó el país, todos los noticieros estaban repletos de las imágenes del chico, de los presentadores indignados, y el discurso era: a partir de ahora nada puede ser igual, porque... Y yo los escuchaba con una mezcla de, bueno, con ninguna mezcla. Yo pensaba, esto es pura hipocresía. O sea, nadie puede estar convencido de verdad, de decir, esto nos ha abierto los ojos, todo va a seguir igual. De hecho, 2 meses y medio después o 6 meses salió publicada otra foto de otro nene muerto en brazos de un rescatista. Ahora el último que salió ahí medio lastimado, pobre, en Libia, ya tanta pelota no le dieron porque no estaba muerto, entonces bueno, salieron unas fotitos así. Entonces digo, necesitamos los periodistas alimentarnos de esas tragedias y lo que creo es que sí tenemos un problema con eso, que es que por un lado no se puede no contar esas historias, porque no visibilizarlas es dañino, digamos. A mí me parece que hay que contar esas historias, las masacres, las tragedias, los niños muertos. Ahora, el punto es cómo las contamos sin que esto pase a ser como el telón de fondo, el wallpaper, digamos. O sea, lo que siento es que, por un lado, está muy bien visibilizar eso, pero si uno lo cuenta de la manera en que lo estamos contando, siento que lo estamos naturalizando. O sea, nada, esto es como, allí ya, otro muertito más, digamos. Otro barco que se hundió con 5.000 refugiados. Otra guerra en algún país de Latinoamérica. Otra guerrilla, no sé qué. Entonces digo, para mí como periodista me gustaría como ver eso. Revisar qué es lo que los periodistas el equivalente a lo que los periodistas estamos haciendo, a lo que está haciendo la FAO. Cada vez más presupuesto, cada vez más pobres. ¿Qué estamos haciendo los periodistas? Yo por otra parte, no creo que los periodistas tengamos el rol de salvar al mundo, pero sí que a lo mejor no estamos comunicando de la manera indicada para sacudir la conciencia ciudadana, si es que eso existe. Me parece que lo que estamos haciendo es echar jeringazos de anestesia en los cerebros medio ya anestesiados de algunos ciudadanos, que prefieren ver esto como el telón de fondo. Ah, bueno, sí, apareció otro barco. Digo eso, ¿no? Como contar de manera que golpee, ¿no? De manera que haya otro más. Es que lo decía Carlos Marx. Yo no lo sé decir en castellano. Carlos Marx en francés es lo único que sé. En castellano que sería Carlos Marx, ¿no?
que los filósofos solo han interpretado el mundo de manera diversa, lo que hacía falta es transformarlo. Yo creo que al fin y al cabo es en parte una de nuestras misiones, aunque no transformemos directamente, pero podemos ayudar como periodistas a que se transforme realmente el mundo. ¿Para qué me sirve a mí, sinceramente, que me cuenten tantas cosas de la guerra de Congo si esto no puede tener ninguna incidencia aquí? Yo cuando estaba en una clase, cuando estaba en cooperación, lo que he defendido en la clase delante de mis compañeras es, yo no quiero ver ONG en mi país. Si de verdad que nos queréis de verdad y nos queréis ayudar, hagáis la incidencia política aquí. Dígale a tu gobierno que deja de vender armas a mi presidente para que no fomente más guerras. Dile a tu gobierno que deje de abusar de nuestros recursos, que se puede hablar de gobierno a gobierno, hablar, negociarlo de manera que se pueda vender y que nosotros nos quedemos con algo. Que no hace falta matar a tanta gente para tener acceso a los recursos. Que no hace falta. ¿Y por qué no se lo dices tú directamente a tu gobierno aquí? En vez de ir ahí simplemente con una parte, de hecho, eso es lo que hace el gobierno, ¿no? A veces la misma empresa que vende armas es la misma empresa que os financia los viajes de los cooperantes y las cooperantes. Y eso que me gusta la cooperación, que conste. Pero simplemente es la pura realidad para que sepamos, oye, estamos contribuyendo a que el sistema, digamos, que se ha establecido siga ampliando las desigualdades en el mundo. Porque nosotros vamos con la buena fe de intentar hacer las cosas y resulta que detrás ellos lo que están haciendo es vender armas, pero por otro lado mandan las ONG para tener como buena conciencia. Yo creo que no estamos obligados ni obligadas a seguir esta línea. Llega un momento en que hay que hacer prevaler lo que es la conciencia ética, la responsabilidad, la conciencia y lo que es la ética personal ante los intereses económicos. Aprovecho mi posición privilegiada, mi ubicación privilegiada para hacer un apunte y así para hacer un poco de debate y llevar un poco a la contraria. No, en realidad, en muchas cosas que habéis dicho estoy muy de acuerdo, ¿eh? Pero ahí de lo que comentabas, por ejemplo, José Antonio Bastos, que era el presidente de Médicos Sin Fronteras antes, decía que el objetivo de Médicos Sin Fronteras tendría que ser desaparecer, ¿no? En el momento en que una serie de problemas dejaran de existir, las ONGs desaparecerían. O sea, tiene que ser como su objetivo, ¿no? Digo, en plano teórico, bueno. Pero creo que un poco esa es la idea. Y también considero que, a ver, es que por un lado tenemos ayuda humanitaria y por otro ayuda y cooperación al desarrollo, que son dos cosas diferentes y que es muy complejo, pero resumiendo mucho, yo pienso que sí que hay organizaciones, no quiero decir esta o la otra, pero de ayuda humanitaria, que en una situación de emergencia, quiere decir, en una situación en la cual la población es muy vulnerable por ejemplo, la guerra siria, bueno, o en Sudán del Sur o donde sea, que salvan vidas cada día, pero muchas. Y que esa es una labor que yo creo que vale la pena. Ahora bien, ¿tienen que sustituir a los ministerios de salud? No. Tienen que meterse... digo porque ya cooperación de desarrollo es más complicado y sí que se puede hacer una labor ahí también, pero no pueden sustituir a los gobiernos, no pueden, y además muchas de ellas con el programa que llevan detrás de sus países, ¿no? De Estados Unidos, etcétera, ¿no? de los donantes. Entonces, yo creo que sobre todo ahí está el problema, ¿no? En cuando ya intentan sustituir al Estado e incluso suplantar a la sociedad que ella misma es la que debe, lo que tú comentabas antes, la que debe generar las respuestas a ese problema. Así que yo creo que ahí es donde hay una parte que sí que creo que la ayuda llega y vale la pena, y hay otra parte que es muy peligrosa, sin entrar ya en los temas de corrupción, etcétera, que ya es otra dimensión, ¿eh? Pero bueno. Por traer un poco más... No, pero voy a traer de nuevo la conversación al periodismo, ¿no? Que era lo que nos había llamado esta tarde y no tanto las ONGs. Quisiera hacerte una pregunta. Voy a hacer un par de preguntas más personalizadas y ya abrimos al público. Bueno, tú has trabajado para Médicos Sin Fronteras, no es que yo vuelva a las ONGs, pero es cierto que la crónica, el reportaje, el llegar a ciertas zonas de ciertos lugares del planeta está francamente complicado porque los medios generalistas no están dispuestos en muchas ocasiones a pagar viajes que son realmente caros
y que en gran medida muchos periodistas dependen de que una ONG les pague ese viaje y les acompañe. Mi pregunta muy concreta es, ¿no estamos de alguna manera las ONGs con este tipo de prácticas reforzando ese reporterismo freelance? ¿No deberíamos a lo mejor presionar más a los medios para que tuvieran unas secciones de internacional más potentes y que se cubrieran estos temas con el rigor y la permanencia que requieren? También me caen las más. A ver, el punto de partida es el mapa del mundo. Ustedes cogen el mapa del mundo y ponen los proyectos que tienen las ONGs y verán todo de puntitos en África, Oriente Medio, últimos años sobre todo, desde 2011, y Asia, un poco menos. Pero este es el mapa más o menos, ¿no? África, Oriente Medio y Asia. Y ven los puntitos de los corresponsales de los medios y es Europa, es Occidente. Entonces es casi la copia inversa. Con lo cual, la reflexión que digo como periodista, que la autocrítica, creo que efectivamente hay que contarlo todo, pero bueno, en los lugares del mundo donde hay más gente sufriendo, al final, no estamos. Y al final, supongo que, a ver, para periodistas, si le preguntas esto que me has preguntado, te va a decir, bueno, pues está bien, para nosotros es ir empotrado. Igual que vas empotrado con un ejército, vas empotrado con una ONG. Digo un poco la visión de periodista. Y hombre, y desde el punto de vista de periodista, pues sí que llegas a lugares que es imposible llegar de forma independiente. No sé, y se han hecho cosas muy buenas, ¿eh? Se han hecho, tanto empotrado con, no quiero comparar, pero bueno, con ejércitos como con ONGs. Y hay algunos países en los cuales es que es prácticamente imposible llegar solo. El periodista necesita un poco el apoyo de organizaciones como ONGs o también Naciones Unidas, etcétera. Y en el caso de, bueno, ahora por ejemplo estamos viendo la ofensiva de Mosul, pues los periodistas van empotrados con los ejércitos. Siempre y cuando uno sepa que lo que está contando es lo que está viendo y no está contando todo, que es una parte solo, igual que la crisis humanitaria en Sudán del Sur, en esta ciudad, es una parte de lo que está pasando en Sudán del Sur y que en la capital puede haber un movimiento artístico, literario, etcétera. También en el caso de un empotramiento en el ejército en Afganistán, pues una cosa es el frente de batalla y otra cosa es lo que pasa en Kabul, en la capital. Un poco mi opinión. Perdón. Sí, no, era para Agus porque yo sé que él tiene más. Por ir un poco... Sí. Como queráis, a mí me da igual. Vale, no, déjame que te... ¿Qué hago? No, solo una para matizar un poco porque, o repreguntar, ¿no?, sobre lo que estás diciendo, porque cómo cubrir ciertas zonas del planeta, efectivamente, cuando no hay ni corresponsales ni nada, y cuando incluso, recientemente teníamos un encuentro con periodistas de África y había una clara evidencia, y es que incluso para la gente que vive en África, la información a veces le viene a través de agencias que son estadounidenses, de su propia región, o sea, información de su propia región que les viene a través de agencias internacionales. Entonces, ¿cómo quebrar todo eso, si es que es posible? Bueno, yo creo que con trabajo de campo, sobre todo. No sé si te refieres, supongo, a que si... Bueno, claro, a ver, es que tenemos un planteamiento también, periodísticamente, que es surrealista, porque es periodista en África, bueno, claro, o en Asia, ¿no? Corresponsal en Asia, bueno, pues ya me dirás cuando empiezas y cuando acabas Asia, que es la mitad del planeta, 3.000 millones de personas, ¿qué hacemos aquí, no? O yo, por ejemplo, yo estaba en la India de corresponsal, pues son 1.200 millones de personas. Y digo porque muchas veces hablamos de África es un continente, no como se puede hablar de África, hay muchos países, pero bueno, ya países como la India, por ejemplo, es que yo no me lo acabé en 4 años. La gente, ¿cuánto tiempo en la India? Tienes que saber mucho. Digo, no, es que no tengo ni idea porque es que aquello es inconmensurable. Entonces, pues sobre todo, no sé contestar, pero sobre todo yo creo que con trabajo de campo y con mucha humildad, yo creo. Porque al final, bueno... Yo creo que el periodismo también está hecho de derrotas cada día continuas y de pequeñas victorias, ¿no? Y al final vivimos de esas mínimas victorias que algún día has hecho algo que crees que vale la pena o que puede cambiar algo. Vale, hago la última, Leila, y luego ya abrimos al público. Y engancho con lo que acaba de decir Agus, que viene al pelo, es ¿el periodismo debe o puede cambiar algo? Y si es así, ¿cuál es el poder de la palabra a la hora de narrar las cosas?
Esta es más difícil aún, ¿eh? No, bueno, sí, es difícil, pero yo puedo contestar desde mí, me parece. No quiero decir con esto que sea como lo que hace todo el mundo. Yo creo que la función del periodismo no es, en mi caso, yo no escribo para cambiar el mundo. No tengo esa idea en mi cabeza. Hay colegas que lo hacen, colegas que tienen esta convicción, y me parece loable, y a veces lo hacen muy bien, a veces se frustran y otras veces, bueno, el mundo, digamos, cambiar una situación determinada. A veces como efecto colateral de algo que uno hace, a mí me ha pasado, digamos, hacer una nota en una fábrica que estaba por cerrarse, con un juicio, etcétera. La fábrica no se cerró, la pudieron recuperar sus empleados, etcétera. Pero mi labor, yo tengo claro que llegó hasta visibilizar la situación. Ponerme en el rol del periodista justiciero, el que dice, señores del Estado, ustedes son unos bueno, sí, son unos hijos de perra, pero mi misión es visibilizar esa realidad. Entonces, mi rol siento que termina ahí, en visibilizar, en ser un buen vehículo para contar una historia, en no ponerme yo por delante de la historia para mostrarle al lector o al señor victimario que está produciendo esa situación cuán valiente soy, o cuán lista soy, etcétera. Ahora, la palabra sí tiene un poder, claro, de comunicación. Y de hecho, uno ve que hay muchas cosas que al visibilizarse cambian. Yo creo que, por ejemplo, todo esto que está pasando con las mujeres golpeadas y maltratadas y quemadas vivas y a las que les arrancan los ojos sus maridos y sus parejas y qué sé yo, hace 10 años atrás se hablaba mucho menos de esto. Bueno, yo creo que ahí sí hay una labor de comunicación interesante, que se ha puesto el tema en la palestra como tantas otras cosas, ¿no? Entonces creo que hay cosas que sí, hay temas que se instalan. El punto está después como dentro de esa temática, un poco lo que decía antes, cómo no naturalizar eso, cómo no transformar eso en una cosa que violencia de género, que ya no quiere decir nada, digamos, a esta altura, ¿no? Cómo no arrojar sobre esos temas estas palabras tranquilizadoras que termina siendo, no sé, a mí violencia de género no me produce ninguna intranquilidad, o sea, por supuesto me preocupa la violencia de género, lo que quiero decir es que la frase violencia de género no me transmite el horror que eso implica. Entonces digo, la palabra está cargada de intención, no hay escritura que sea inocente, la escritura tiene una intención, uno cuando escribe pone su foco en unas cosas, deja determinadas cosas afuera, incluye otras, hay una subjetividad que cuenta y todo eso claramente tiene un poder. Uno tiene un poder como periodista que no tiene el ciudadano de a pie, digamos. O sea, yo tengo conciencia de que cuando publico un texto en El País, en La Nación, en Gato Pardo, eso va a tener repercusiones a favor, en contra o dejará indiferente a un montón de gente, pero en principio es algo que mi vecina del cuarto piso no puede hacer, digamos, o sea, lo puedo hacer yo. Entonces sí hay un poder y creo que ese poder nos debe dar, más que orgullo, mucha responsabilidad, me parece. Pero no creo eso, que el periodismo sea como la herramienta que va... los que tienen que cambiar la cosa son los estados, un poco lo que decían ustedes dos. Digo, el estado es el que tiene que estar ahí cambiando. Lo que hacemos los medios es, si querés, para usar una palabra que a mí no me gusta, pero que vos usaste al principio, vigilar, denunciar, señalar, decir esto está así, esto está así. Pero no creo que seamos nosotros los que tenemos que ir a producir un cambio en el mundo. Si se colabora en eso, bien. Para mí no es mi objetivo final. Abrimos al público, si alguien tiene... ¿Sí? Te voy a pasar el micro porque tenemos este problema. Buenas tardes. La verdad es que me ha encantado esta intervención de Leila porque yo no sabía si estaba en un congreso de periodistas o en un congreso de Superman. Porque esto de que el periodismo sea el señor de la palanca que cambia el mundo, se nos olvida una parte muy importante, que es que las historias tienen que tener un oficio. El periodista es alguien que tiene que saber contar las cosas para poderlas transmitir. No es la intención lo que va por delante va la palabra, la estructura, la creación de una historia que transmita y que emocione. Pero yo tampoco pienso que el periodista es aquel que en su mano está cambiar el movimiento del giro de la Tierra, porque es que no es su papel. Y sobre todo, aquel periodista que únicamente tiene esa idea de denunciar o de cambiar el mundo, se le olvida la herramienta que tiene que hacer una historia, tiene que construirla, tiene que contarla y el lector la tiene que percibir
con imágenes y de una forma vívida, porque la pura denuncia me parece que no es periodismo, es una parte, puede ser una parte del periodismo, pero desde luego el oficio del periodista requiere, para que Leila pueda señalar esta historia de la tienda que va a hacer, de la fábrica que va a cerrar, tiene muchos años por detrás de haberse hecho un nombre, un oficio, de que el lector reconozca su firma, se fíe de quién es. Lo mismo con Agus. No es solamente que tú vayas y cuentes una historia, es que la tienes que contar bien. Y eso me parece que es una parte básica del periodismo, que no solamente es la denuncia o la búsqueda de un objetivo. Sí, gracias. Soy María Luisa Toribio. Me ha parecido muy interesante todo, me ha encantado oíros. Yo no soy periodista, yo vengo del mundo del activismo de toda la vida, entonces desde ahí valoro mucho el papel de los periodistas, con independencia de que la visión de cada uno, donde se sirva cada uno, no sea yo quiero cambiar el mundo. Evidentemente el poder que tú decías lo tenéis, entonces desde el mundo, tú decías que los estados son los que tienen que cambiar el mundo, obviamente no lo van a cambiar. La ciudadanía, y supongo que estamos de acuerdo en eso, la ciudadanía es la que va a presionar, es la que va a provocar los cambios. Y yo creo que hay los periodistas, unos con más intención, otros menos, o cada uno donde se quiera situar, tenéis un papel fundamental a la hora de, con esas historias, mostrar lo que se está haciendo, a la hora muchas veces de mostrar lo que está haciendo la sociedad, o si desde una organización se hace una denuncia y eso no tiene una cabida en medios de comunicación, o no hay nadie que lo cuenta. Entonces no creo ni que los activistas cambien el mundo, ni que los periodistas cambien el mundo, pero creo que entre todos tejemos una alianza que contribuimos a provocar los cambios. Yo soy Arantxa, tengo dos preguntas. Iba a decir aprovechando que bueno, para preguntaros. Nada, yo soy periodista y trabajo en cooperación internacional o en relación con ONGs durante muchos años, y la verdad que siempre recuerdo cuando era periodista internacional en medios que la página internacional era la menos leída, ¿no? Entonces tengo una preocupación y me dedico siempre a preguntarle a periodistas que considero exitosos pues qué trucos hay para hacer cercano lo lejano, ¿no? O sea, es fácil a veces hablar de tu manzana, o es más fácil que te lean cuando hablas de tu manzana que cuando hablas del Congo o de situaciones que ocurren muy lejos para la gente. No me digáis talento, porque eso ya lo sé, que el talento sirve, ¿no?, para que una historia te interese más, pero ¿qué trucos técnicos o qué cosas creéis que hace que se interesen cuando habláis de temas lejanos para la gente? Y luego la segunda sería... Bueno, hace tiempo tuvimos en la coordinadora de ONGs un debate con periodistas que iban empotrados en ONGs en temas humanitarios. Y nos hicieron una crítica que para mí fue muy valiosa, que fue que la victimización que hacen las ONGs del niño que da pena, la culpa la tenemos las ONGs, no los periodistas, porque al ir empotrados en ONGs que necesitan captar fondos en las tragedias, lo que hacen es cargar las tintas en la víctima y en la tragedia. Entonces, bueno, pues ¿cómo trabajáis vosotros, si os ha pasado, para evitar ese chantaje, ¿no?, un poco emocional de yo te pago el viaje pero tú me consigues que consiga muchas donaciones? Pues ¿cómo se hace para evitarlo y para romper esos estereotipos? Vale. Yo me voy a meter con Agus. Bueno, me llamo Celia, Agus me conoce. Me ha interesado mucho lo que decías de los dilemas de las ONGs, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Salvamos o dejamos que estalle para que quien tiene que tomar cartas en el asunto lo tomen? Y yo lo que me pregunto es... O sea, en un momento en el que estamos hablando mucho de transparencia, en el que hay todo tipo de revisiones de la transparencia de las ONGs, transparencia económica estamos hablando, pero no tenemos una política de transparencia, hablo en plural colectivo, por lo que me toca, sobre esto. O sea, a mí me parece que es interesante para la ciudadanía plantear este debate y plantearlo públicamente y plantearlo sin miedo.
en esa intervención, en el ébola, en tantas cosas que nos han pasado, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el humanitarismo directo? ¿Podemos hacer las dos cosas, pero de qué manera las hacemos? Me parece que hay dilemas de las organizaciones que son dilemas de la sociedad y que estaría bien, y si a ti te parece, no sé, que estaría bien o que sería valioso para la sociedad y que incluso podría tener interés periodístico hacer algunos de estos debates en público, ¿no? Plantearnos qué hacer en estos dilemas y por qué hacemos una cosa. En el caso posterior, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tomó la decisión de renunciar a los fondos de la Unión Europea y fue una decisión, bueno, muy aplaudida en general, ¿no? Y oí muchos programas, oí una Vivir en la SER sobre el tema y había como una unanimidad, ¿no? Pero yo luego he oído de manera mucho más sorda toda una argumentación de, bueno, los fondos de la Unión Europea no son de los gobiernos, son de la ciudadanía europea. ¿Por qué no deberíamos utilizar los fondos que vienen de la ciudadanía europea para hacer lo que creemos que es justo, ¿no? Y a mí me parece que el periodismo que he oído no ha dado voz a ese otro argumento, ¿no? Y en ese caso, bueno, estoy segura de que a Médicos Sin Fronteras le ha reportado muchos fondos privados a hacer esa donación. Y puedo estar de acuerdo o no, pero esa decisión no es una decisión que se toma gratuitamente. Entiendo que es una decisión que se toma desde principios y tiene también unas consecuencias económicas. Creo simplemente que podría ser interesante tener estos debates más públicos y quería saber qué te parece a ti. ¿Alguna pregunta más? Vale. Ay, perdón. Yo las tengo apuntadas, sí. Si necesitáis recordarlas o... No, bueno. ¿Cómo hacer cercano lo lejano era una y otra? La victimización. Ya. ¿Querías responder vos? Sí, bueno, yo creo que es un poco difícil, pero también depende un poco qué es lo que se busca cuando uno escribe una historia. Es un poco lo que decíamos aquí, es que a veces escribimos pensando en un público determinado y resulta que el público nos interesa, pero interesa otro tipo de público. Que la misma historia que ha contado, yo lo que defiendo personalmente es que no tenemos que caer lo que es la tentación de tener resultados inmediatos en las acciones que estamos haciendo ahora mismo, que puede parecer un poco así poético, pero no lo es la verdad. Cuando tú estás contando una historia, por ejemplo, de un país, porque has estado ahí como cooperante o como periodista, pues puede que en el momento en el que cuentas la historia, en España, por ejemplo, que es tu público, le interés esté en Bárcenas. Así que la gente no tiene interés necesariamente en tu historia en este momento, pero quizás es una historia que se puede recuperar a raíz de otra historia que está relacionada con la que contaste hace 2 o 3 meses. Por eso digo, el interés puede no ser necesariamente el que nosotros esperamos y también el público puede no responder en el momento en el que nosotros lo esperamos. Lo importante es, como lo han dicho las compañeras o los compañeros, es visibilizar, contar la historia que pensamos que hay que contar, y yo sigo apoyando, sosteniendo la idea de que sí, que como periodistas, sí, como ciudadanos, tenemos que contribuir a lo que es la transformación de las cosas y no simplemente interpretarlas. No, mira, yo creo que para hacer cercano lo lejano, en realidad ese es el oficio del periodista, a llevarle a un lector. Todo el tiempo un periodista es una especie de, digamos, un periodista es alguien que lleva a un lector por una caverna oscura, si lleva la linterna y decide qué para iluminar para que el lector vea, la apaga, o sea, digo, hay una manipulación ahí, claramente, digo, escribir es una manipulación de las emociones del otro, etcétera. Entonces vivimos de hacer eso todo el tiempo, de transformar aquello que el lector no puede ver en algo que le resulte más cercano, más asequible, ¿no? El talento ayuda mucho. Creo que ayuda mucho otra cosa que es el entusiasmo y la fe en tu historia. O sea, creer que si a vos tu historia te interesa, le va a interesar a una gran cantidad de lectores. Sin esa fe no existe la escritura. Es una fe casi omnipotente, te diría. Pero si vos no crees en tu historia, es muy, muy fácil que nadie más crea en ella. Yo vivo en la Argentina, trabajo en la Argentina con temas argentinos y escribo para Chile, para México, para España. Entonces, siempre he hecho eso. Me resulta natural hacer que
pensar en un texto de una cuestión argentina muy puntual, muy pequeñita, y pensar que un lector español o un chileno o un mexicano se lo van a querer leer. Y creo que eso tiene que ver con algo que dije como al principio de la charla esta, y tiene que ver con ese universal que recorre las historias. En el fondo, toda historia tiene un universal sobre el cual pivotea, y ese tema universal es algo casi ramplón, te diría, y tiene que ver con esto: el triunfo del amor, la lucha del hombre común contra las desgracias cotidianas, la felicidad de conseguir el sueño tan largamente anhelado. O sea, toda esa cosa que suena tan ramplona, bien escrita, transformada en un texto potente, puede hacer esto que yo decía antes, que alguien se sienta, que se reconozca en esa historia, que alguien en España o en Chile diga: ¿cómo sabe esta tipa que a mí me pasó esto? ¿Entendés? O sea, me siento menos, a este también le pasó. Entonces creo que buscar ese universal es lo que hace. Hay historias que no soportan ese viaje, y entonces, bueno, quizás no valga la pena escribirlas. No, a lo mejor vale la pena escribirlas para un medio local, suponte. Pero creo que ese universal para mí es absolutamente fundamental, que todas las grandes historias tienen ese universal que hace que se sigan leyendo. Seguimos leyendo a Madame Bovary, seguimos leyendo a Ana Karenina, y son señoras que vivían en Rusia, en Francia, en unos años que ni nos podíamos imaginar. Bueno, creo que mesiánicamente quizás la intención que uno busca con estos textos es eso, que se sigan leyendo a lo largo de los años, y que sean, aunque sean realidades ajenas, como El ladrón de orquídeas, de Susan Orlean, que es un texto fantástico sobre un tipo que está obsesionado con una orquídea que se llama la orquídea fantasma. Aquí, a mí eso en principio me importa tres pepinos, nada. Y sin embargo me leí su libro de 300 páginas con devoción, porque logró transmitirme esa cosa universal que tiene el libro, que es un tipo que está obsesionado con una idea y va tras eso, como alguien puede ir tras una mujer, como alguien puede ir tras una vocación. La otra pregunta, bueno. Bueno, sí. A ver, en primer lugar, para ir, digo, a la raíz del tema que me preguntaba Celia. Bueno, es que si hablamos de la mal llamada crisis de los refugiados, que ahí sí que hay un culpable muy claro, ¿no? Que es la Unión Europea. Yo no estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que, evidentemente, y he sido primero en criticar mucho las acciones de la Unión Europea, pero son la Unión Europea, todos los estados europeos y también la sociedad civil, o la sociedad en general, que es un concepto de sociedad civil un poco raro, pero o sea, es mucho más compleja la realidad, ¿no? Cuando ha habido patrullas informales en Bulgaria para detener refugiados, o cuando la policía ha gaseado a los refugiados que intentaban llegar a Macedonia desde Grecia. Bueno, todo esto no es la Unión Europea quien lo ordena, ¿no? Sino que es la suma de los estados europeos, empezando por ahí. Lo digo porque lo que me preguntas es el tema de la financiación. Y yo creo que es un gran dilema, porque el gran dilema es, aquí por ejemplo, en el caso del Mediterráneo, ¿no? Pero en cualquier otro lugar, el dinero que te da un Estado, un organismo, que puede tener un nivel medio o muy alto de implicación con un conflicto, con un problema, con lo que sea, pues te condiciona, pero a la misma vez, si no lo tienes, no puedes trabajar, ¿no? Entonces yo entiendo que es un dilema. Y yo creo que, a ver, por ejemplo, yo bajo a mi mundo, en la revista, por ejemplo, ¿no? Pues nos llegan publicidad. Pues yo hay cosas que creo que sí que podemos tener, pero creo que hay cosas que no podemos tener, porque te limita, ¿no? Y que eso a que te condena un poco, pues a que seas pequeño, Entonces tienes que tomar decisiones. Ahora, yo respeto mucho las dos cosas, ¿no? Y las dos opciones yo creo que se pueden hacer de una forma efectiva y más o menos correcta dentro de unos, o mal, o fatal, ¿no? Las dos cosas, ¿eh? O se puede también ir de, no, yo no acepto nada y yo soy el más guay, y bueno, entonces yo creo que dentro de eso hay muchos matices, ¿no? Y sí. Por supuesto, yo creo que las ONGs y los medios de comunicación. Esto es, yo creo que es fundamental que el lector conozca quién está pagando ese medio, ¿no? O quién está pagando esa ONG. ¿Con qué fondos esa ONG está trabajando en Uganda o en el Mediterráneo, ¿no? Yo creo que sí, que esa discusión pública yo creo que es muy necesaria. Y con los medios de comunicación creo que más aún, porque yo diría que son aún menos transparentes en ese sentido.
Y luego otra pregunta que había, creo que estuvo, bueno, que no sé por qué me ha venido a la cabeza, que la información internacional es la que menos se lee, etcétera. Mira, te voy a contestar además. Yo fui corresponsal en Pakistán con la agencia EFE casi 2 años. En esos 2 años me arrepiento profundamente porque yo lo único que hacía era, porque es el dictado de la gente, bueno, no el dictado, sino el dictado de la información, era violencia. Atentado en Pakistán. Es verdad que cada día había 3 atentados cada día, ¿eh? Era una cosa tremenda. O sea, atentados, violencia, violencia, violencia. Y a la pregunta de, dentro de internacional entiendo que era un poco la pregunta también, ¿cómo haces para lograr atrapar a la gente? Pues es que en ese caso para mí era súper fácil, es dejar de hacer lo que hago todos los días. Con hacer algo un poco diferente ya habría sido una gran historia. Y las tengo en la cabeza y no las hice y me arrepiento profundamente, ¿eh? Desde el santo sufí que está ahí en un santuario que no hay quien lo saque, y hasta, no sé, la literatura pakistaní, que es muy interesante además, cosas que se me quedaron ahí colgadas y que no las hice. Y no las hice porque está un poco metido en la rutina. Hacemos otra ronda si queréis. ¿No? ¿Sí? Ya. Luego lo pasas hacia allá. Bueno, estaban hablando acerca de ver el mundo, comprender el mundo, contar el mundo, cambiar el mundo. Y eso pareciera que no fuese algo propio del periodismo, ¿no? Eso casi que nos toca en todas las disciplinas, por decirlo así, desde las ciencias sociales o cualquier otra profesión. Entonces quería preguntar si se puede separar tanto esos momentos, esas disciplinas, si queda espacio para hacer otras cosas además de ser periodista, por decirlo así, en términos más personales. Eso. La mía casi no hay que responder. Quería contarle a Leila, hablando antes de los públicos y tal. Esto es el momento de devoción que voy a tener en esta charla. Decía Kim, ¿no? Porque nos dirigimos a unos públicos, a otros públicos que no están interesados en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que era pequeña en casa, que se leía El País con una devoción, ¿no? He crecido viendo a mi tía, a mis padres leer El País, siempre de atrás adelante, ¿no? Esa, bueno, es la costumbre de la casa y yo la sigo haciendo. Me leo la contraportada primero. Y me salto las páginas de economía directamente, ¿no? Porque, bueno, entiendo que la parte de economía que tiene consecuencias la voy a leer en política y, en concreto, no voy a entender tanto las subidas de libros y tal, me las salto, ¿no? Entonces, como me salto las páginas de economía, pues yo no tenía ni idea de que había problemas de abastecimiento energético en Buenos Aires, por ejemplo. Y yo me enteré de eso leyendo las columnas de Leila. Me enteré que se había ido a un hotel porque no había cortes de luz en casa, que la nevera se perdió todos los alimentos, que había un barrio entero sin luz. Yo de eso me he enterado por una cronista, no me he enterado por las páginas de economía. Entonces, no estamos tan segmentados los públicos en realidad, aunque Facebook lo quiera creer así, no es tanto. Yo, soy una lectora ávida de periódicos, pero me salto la parte sesuda y a veces me entero de esas cosas leyendo crónicas. Bueno, una pequeñita reflexión solo. Yo me he quedado con la pregunta que ha hecho Yolanda sobre el papel de los medios de comunicación, si realmente nos estamos dejando ese debate y desde las ONGs pues sí que estáis, ¿no? Empotrando, esto de empotrar periodistas desde las ONGs me parece... Lo oí el otro día en la presentación de la revista 5W en Casa Árabe. Bueno, pues... recordé en ese momento una reflexión que hizo Patricia Simón, una compañera, que dijo, bueno, es que realmente estamos relegando el debate potente que es que están haciendo los medios de comunicación, sobre todo los públicos, que no están realmente cubriendo con periodistas no corresponsales o enviados especiales, sino periodistas que estén en esas zonas en las que las ONGs están haciendo ni más ni menos que su trabajo, que hoy por hoy no lo podemos tampoco cuestionar de esa manera tan tajante, ¿no? De decir, bueno, pues que no existan. Bueno, pues están haciendo su papel y realmente están ahora mismo, son las que están permitiendo que los periodistas estén ahí, pero es verdad que esa pregunta tenemos que en algún momento replanteárnosla, ¿no? Porque estamos también desde el mundo de, bueno, yo soy periodista también, pero trabajando en el mundo de las ONGs como cooperante, te das cuenta también de esa realidad, que no, como periodistas también debemos hacer presión a los medios públicos, sobre todo, de ese no papel que están haciendo, y ese sí que es su trabajo, ¿no? Como servicio público.
Y como periodistas yo creo que ahí sí que debemos incidir. No sé, es la reflexión que se me ocurre al hilo de la pregunta que ha hecho Yolanda, ¿no? Y luego, bueno, dos casos muy concretos ahora que estamos viviendo, pues el Mosul, que lo has mencionado tú, Agus, qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente están yendo allí periodistas freelance, sin ningún apoyo, ni siquiera de ONGs, porque van empotrados por los ejércitos, que yo esto me acabo de enterar. Pero es que estamos viendo en el desalojo de Calais 700 periodistas acreditados, y ahí sí que estaban los medios, sobre todo los públicos, ¿no? Para cubrir el desalojo en un día y al día siguiente no me acuerdo de nada, ¿no? Y los periodistas, los mismos que se han ido a Mosul, estaban allí también, pues bueno, intentando hacer una fotografía o una crónica para cualquier medio que por 30 euros les compre, ¿no? En fin, a mí me parece que eso también lo tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Al margen del debate muy interesante sobre nuestra ética como periodistas y nuestra ética como cooperantes. No sé si queréis hacer esa reflexión. Gracias. Vale, solo una cosa, ¿hace falta ser periodista para explicar el mundo? Por provocaros un poco, ¿no? Porque a veces hay gente que no es periodista que la explica mejor y dice más verdades de los que somos periodistas. Bueno, yo me llamo Carlos, soy periodista y trabajo en el Departamento de Comunicación de una ONG. Me ha parecido un debate interesantísimo que me ha dado muchísimas pistas en muchos sentidos. Creo que el periodista no debe tener la arrogancia de pensar que él va o ella va a cambiar el mundo con lo que hace, pero sí tiene que ser consciente de que el solo hecho de dar un enfoque a determinada historia o de aportar un contexto a los lectores sobre determinado tema ya está transformando la realidad, porque la forma en que se va a presentar a los lectores o a los oyentes o a las personas que ven la televisión ya es una forma de transformar el mundo. Todo comienza con una mirada. Entonces, sí, el periodista yo creo que sí transforma el mundo sin tener la necesidad de apropiarse de esa arrogancia, ¿no? Y bueno, simplemente era una pequeña reflexión porque, bueno, a raíz de lo que se estaba hablando anteriormente, me parece interesante decirlo. Yo creo que nadie puede contar el mundo. O sea, realmente, como... Sí, no sé qué significa lo de contar el mundo. Pero, y mira que lo decimos. Pero digo, como si ya hablamos de... Pero es verdad que muchas veces han contado mejor las cosas gente que no eran periodistas que nosotros, lo cual es una lección y también entronca un poco con lo que comentaba la compañera allí detrás, con lo que estamos haciendo. Y yo creo que hay algo que tenemos que hacer, yo pienso. Evidentemente, ya lo hemos hablado además, que la palabra, ¿no? El poder de la palabra, saber contar una historia, el cómo, etcétera. Pero también hay algo que creo que tenemos que hacer, que es elegir. Hay que escoger. O sea, yo creo que se ha acabado esa época del mundo en la cual abrías un diario y pensabas que estaba la realidad del día anterior contenida en 33 páginas y ya está, con esto me lo leo y me lo sé todo. Y los medios y los periodistas yo creo que tenemos que empezar a decir, bueno, esto no lo hago. Y va a valer más lo que digas, no hago esto, que lo que sí. ¿No? Pues si van 300 medios a Calais, igual no es el momento para contar esta historia. Y como decía antes Leila, hay que ir 3 meses después para contar quién es el Pato Donald. No lo sé. Pero creo que sí que lo que tenemos que hacer es escoger, ¿no? Y todos los medios. Porque si no, al final, ¿qué es lo que te define un poco? Y al final, ¿cuál es la característica de tu medio si haces lo que hacen todos los demás? Ninguna, ¿no? Se diluye tu personalidad. Entonces, yo creo que no tiene sentido. Igual hay propuestas que son muy radicales. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Que lo que he montado es un sistema de comunicación de masas. ¿Cómo funciona? De forma muy simple. Depende de la publicidad. Por lo tanto, depende de la audiencia. Por lo tanto, si todo el mundo habla de una cosa y tú no hablas, pierdes audiencia. Y la tentación de hacerlo es tan grande que al final todo el mundo acaba cayendo. Entonces es un círculo vicioso que tienes que romper, yo creo que seguramente fracasando 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que haya algo que más o menos sobreviva. Y también, antes lo hablamos también, no teniendo esa mentalidad de que un medio de comunicación tiene que tener crecimiento ilimitado, ¿no? Como que, bueno, pues igual tiene un tope, ¿no? Para conservar su identidad. Yo creo que son cuestiones que sí que nos tenemos que plantear.
Sí, yo coincido con Agus. A mí me parece, yo tenía un profesor de literatura cuando era chica que me decía, cuando yo me justificaba diciéndole, bueno, es que llegué tarde porque, no sé, me detuvo el tránsito, qué sé yo, o porque no pude salir antes porque tenía que cuidar a mi hermano, me decía, entre la espada y la pared siempre se puede elegir la espada. Y era como, eso era como implacable, ¿no? Era como decir, bueno, o sea, llegás tarde porque elegiste llegar tarde. Yo creo que en esta forma de contar el mundo de manera reduccionista, yendo todos en masa a cubrir Calais, yendo todos en masa a cubrir a Trump, yendo todos en masa así, hay un poco también de responsabilidad nuestra de los periodistas de aceptar formas de trabajo. Por supuesto hay que pagar el alquiler, tenemos que ganar el salario, etcétera, etcétera. Pero dar esa batalla de no aceptar cualquier forma de trabajo va a ser una batalla que me parece que habría que crear algo así como una especie de sindicato internacional, ¿no? Como de... pero creo que si uno termina aceptando, bajando la cabeza y decir sí, yo voy, sí, acá el compañero decía que todo empieza con una mirada. Yo creo en eso, firmemente. Todo empieza con una mirada. Si la mirada... Si ya desde el vamos mi periódico me obliga a tener una mirada que claramente no va a poder ser muy distinta a mis 700 compañeros que van a estar todos cubriendo las elecciones de Trump o Calais o lo que fuere, bueno, ya ahí tengo una limitación, porque o hago un esfuerzo tremendo e imposto una mirada que va a ser muy difícil que encuentre distinta, o me resigno y hago lo que hacen todos, digamos. Y ahí me parece que sí, transformamos el relato periodístico en algo muy chato, muy monocorde, muy poco interesante, y en un relato que termina por no contar ese mundo más complejo, digamos, ¿no? Pero para terminar, yo querría decir, creo que cuando Agus dice uno tiene que elegir, yo creo que uno también tiene que elegir en términos vocacionales. Yo elijo ser periodista, no socióloga ni activista X. Yo creo que mi lugar para aportar algo al mundo, si es que algo puedo aportar, es ese, el de narrar historias, visibilizar realidades, y después algo bueno pasa con eso, fantástico. Obviamente es lo que yo querría que digamos, que no pasen cosas malas a raíz de por lo menos a raíz de lo que yo publico. Pero no creo en esta cosa. El teatro también cuenta el mundo, el cine también cuenta el mundo, la fotografía también cuenta el mundo, las novelas cuentan el mundo. Yo entendí mucho más del mundo leyendo Crimen y Castigo o de la naturaleza humana que leyendo el diario, digamos, eso está claro. Entonces todo eso forma parte del relato del mundo. En lo que no creo es en este relato demagógico del periodismo ciudadano, de que cualquier persona con un teléfono celular y una camarita puede ser periodista. Yo creo que el oficio periodístico, como el oficio de la persona que está en un departamento de comunicación de una empresa, como el médico, tiene sus reglas. Y las reglas del oficio periodístico tienen que ver con ecuanimidad, chequeo de fuentes, saber seleccionar la información, cultivar una fuente, tener una mirada que no sea una mirada arbitraria, ir con el menor velo de prejuicio que puedas ir a ver una realidad. Y todo eso me parece que no es natural que cualquier persona que anda por la calle no tiene por qué saberlo. Así como yo no le confiaría mi apéndice a cualquier señor que pasara con un cuchillo por la calle, yo no le confiaría mi historia a nadie que no fuera un periodista de oficio. En eso no creo que cualquier persona que pase por ahí, así como no cualquier persona que pasa por ahí es astronauta, no creo que tampoco sea periodista. Sí, pero yo creo que a todo lo que han dicho, lo que añadiría sería es un poco dependiendo también de dónde estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando dentro de una empresa, mucha libertad yo creo que no tenemos tampoco. Yo creo que eso es la verdad, mucha libertad no tenemos porque dependemos de la línea editorial de la empresa, pero dependemos de lo que diga el jefe o la jefa. Pero si estamos dentro de un medio como independiente, yo creo que sí que puede ser una vía para nosotros intentar diversificar lo que son las fuentes de financiación. Yo creo que el problema de fondo está ahí, es para que yo pueda tener la libertad de decir las cosas sin que me arrepienta de lo que estoy diciendo porque sé que luego me van a castigar y no me van a dar la publicidad, pues lo que hacemos es lo que decía Argus, solicitamos a la ciudadanía si nos pueden apoyar con las suscripciones
es una forma de buscar financiación que no depende directamente ni de las grandes empresas ni de los gobiernos, aunque sí que, como lo decía una por ahí, que al fin y al cabo la subvención es el dinero de todos, de toda la ciudadanía, sí, pero condiciona. Es que en África se dice muy bien, ¿no? La mano que da es la mano que manda. O si queréis añadir alguna... ¿No? Bueno, pues nada. Pues acabamos así. Muchísimas gracias. Ha sido un placer la conversación. Ojalá que cada quien desde su lugar pueda contar, no sé si el mundo, pero a lo mejor pequeñas parcelas que nos permitan entender y entendernos mejor y ver esas conexiones que inevitablemente hay, aunque no seamos muy conscientes de ellas. Y nada, muchísimas gracias y espero que además nos haya generado muchos interrogantes, porque también creemos que la interrogación y la pregunta es lo que nos permite seguir avanzando. Sin eso no hay avance posible, así que muchísimas gracias y hasta la próxima.